Bienvenidos a Revista de la Universidad de México, un programa de TV UNAM con Ignacio Solares y Guadalupe Alonso. Que lo disfruten. ¿Qué tal? Ya estamos en Revista de la Universidad de México. Hoy nos va a acompañar aquí, ya está aquí, pues, Felipe Garrido, escritor, pero además un hombre que se ha preocupado mucho por el fomento a la lectura. Y sobre eso vamos a reflexionar hoy en el marco de dos ediciones que han salido recientemente. Para leerte mejor es una, y El buen lector se hace, no nace. Nacho. ¿Qué tal, Guadalupe? Qué gusto, Felipe, pues estás en tu casa. Muchas gracias. Yo así me siento, sí. Sé que así estoy. Mi casa grande, la UNAM, luego una habitación más reducida, TV UNAM, como la revista, ¿no? Bueno, y además hay que decir que cuando yo tuve la suerte de ser coordinador de difusión cultural, Felipe Garrido fue mi director de literatura. ¿Sí? Y entre otras aportaciones que hizo Felipe, dejó aquel programa espléndido de Pumitas Plumitas. Sí. Fue una época en la que realmente, pues bueno, siempre ha sido tu vocación, afán, ánimo. Los Pumitas son esa organización que existe en la UNAM, donde niños y niñas mezclados de los 6 a los 12 años juegan fútbol. Sí. Y hay entrenadoras y entrenadores. Entonces es un espacio realmente abierto, no en lo dicho, sino en los hechos más evidentes, a la equidad de género. Ahí se pueden patear las espinillas alegremente, niñas a niños y niños a niñas, niñas con niñas y niños con niños. Y lo que le propusimos al ingeniero, no recuerdo el nombre del ingeniero, es una lástima porque fue un hombre admirable, supe de su fallecimiento hace no mucho tiempo y lo sentí, que que fundó Pumitas y que estuvo cerca de ellos todo el tiempo. Le propusimos que en los descansos de los entrenamientos, los entrenadores y las entrenadoras leyeran a sus jugadores de fútbol, y en ese tiempo estaba en literatura de la UNAM, como quien dice, y fue una fortuna que se hizo, y yo muchas veces fui a ver, y se había conseguido contagiar a las familias, porque las familias naturalmente están alrededor de los niños, y se había conseguido exhibir libros y que se hubiera tiempo para que las familias también los tomaran y leyeran. Fue un lindo programa. ¿No ha continuado ese programa? No lo sé, supongo, ojalá sí, hay que preguntar en Pumitas, ¿no? Hay que preguntar en Pumitas, que están cerca, es una ventaja. Bueno, y algo que está en tus libros es que una de las principales formas de contagiar este terrible virus de la lectura es la lectura en voz alta. Yo creo que es casi el único, hay otro que no es precisamente dentro de la lectura, que es el contar cosas, el contar historias, es decir, estamos pensando no solamente en niños, en gente de cualquier edad, no dejar que se pierda esa vinculación que existe entre la palabra hablada y la palabra escrita. Yo he visto a maestros muy capaces entusiasmar a sus alumnos contándoles, por ejemplo, episodios sueltos de la Odisea, la gruta de Polifemo, o el paso por las sirenas, primero narrados, ya consigue despertar curiosidad, y en algún momento llega con el texto, y entonces ese texto se oye ya de otra manera, ¿no? Bueno, siempre la narración oral es más atractiva, ¿no? Claro. Es más interesante. Pues yo no sé si más atractiva, pero más inmediata sí. Sí. No, y sobre todo yo creo que, por ejemplo, esta antigua costumbre que se ha perdido mucho, y sabemos por qué, de que los papás le leían a los muchachos antes de dormir. Hay una teoría fascinante, repetida en varios lugares, y que yo he tomado también como mía. Para un niño pequeño dormirse es algo realmente angustiante, porque va a perder conocimiento, es un poco como morirse, y va a tener que enfrentarse durante toda la noche solo
al coco. Porque al coco, a los sueños, a la pérdida de conciencia, y entonces acompañarlo a bien dormir, contarle o leerle, o las dos cosas, a veces contarle, a veces leerle, es una manera de darle fuerza, de darle valor para resistir esa travesía del espacio nocturno que nos sigue espantando siempre, ¿no? Y entonces no solamente es lo que el niño puede aprender de la historia misma, sino que hay una comunicación familiar, una comunicación de amor de los padres o de algún hermano o de algún abuelo a ese niño que va a dormir mucho mejor si ha sido arrullado con un cuento, con un relato de cómo fue la infancia de aquel abuelo y que había en donde ahora hay tal cosa, había una barranca y nosotros salíamos. Es decir, los relatos, no hay frontera entre la realidad y la fantasía en esos momentos, ¿no? Pues bien dices aquí en ambos libros que un buen lector no nace, sino que se hace. Sí. Y creo que es importante pues saber eso, porque muchos hemos tenido el privilegio de haber nacido en una casa donde hay libros, donde se cuentan historias, donde te fomentan la escritura, pero no todo mundo, y creo que es algo que se tiene que fomentar durante los primeros años de la vida de una persona. ¿O cómo lo ves tú? Es mejor si esto se pudiera practicar desde antes de que el niño nazca, ¿verdad? Desde antes de que el niño nazca es mejor. Pero estamos en un momento en que eso sucede en una minoría de familias y yo no me entretendría demasiado en lamentarlo. Más bien tendría que pensar qué se hace con esa mayoría de familias donde esto no sucede. Y pues el siguiente lugar, después de la casa, que es el mejor lugar para que alguien comience a ser formado como lector, el siguiente lugar es la escuela. Sí. Y ahí hay un cambio que en estos dos libros es muy notable, porque en ediciones anteriores de estos mismos títulos yo no insistía con la fuerza con que lo hago ahora en que los principales promotores de lectura y escritura deben ser los maestros. En los últimos 30 años se ha desarrollado una enorme cantidad de programas de lectura, oficiales, no oficiales, estatales, municipales, federales, y en ellos la lectura casi siempre es algo que llega desde fuera a la escuela. Llega un lector voluntario de IBI una vez por semana a la escuela a leer con los niños, llega alguien de salas de lectura o de los libroclubes del Distrito Federal, pero son programas que llegan de fuera de la escuela a la escuela como algo extra, como algo que no es consustancial. Y por muy buena fe que se tenga, pues puede ser una vez a la semana, más es muy difícil. Afortunadamente, a partir de esta reforma educativa de 2013, parece ser, todo indica que la Secretaría de Educación Pública está tomando ese toro por los cuernos y que está convirtiendo el asunto de la lectura y la escritura, porque escribir es tan importante como leer, en algo que debe suceder dentro de la escuela y dentro del tiempo normal de trabajo de la escuela, y no especializarlo en alguna asignatura. Si la lectura no es un problema de español o de literatura, sino manejarlo como algo que tiene que atenderse en todas las asignaturas, porque finalmente pues todo lo aprendemos leyendo, ¿no? La historia, la biología, lo que sea, todo lo aprendemos leyendo. Entonces, si conseguimos eso, si conseguimos que el fomento de la lectura, la promoción de la lectura y de la escritura se haga realmente desde las escuelas, por los maestros que están frente al grupo, que conocen a los alumnos, que saben cuáles son sus preferencias, cómo provocar su curiosidad y demás, creo que en realidad podremos conseguir cambios que no imaginamos en este momento, si eso se conserva el tiempo suficiente. Sí, y fíjate que yo tuve dos suertes cuando era niño. Uno que a mí todavía me tocó
mi Robinson Crusoe, mi Salgari, Sí. mi Julio Verne, eso es muy importante, ¿eh? Libros que de veras me inocularon el virus. No, yo no entendería eso si no ha sido porque mi padre se preocupó por, incluso en algún momento, en leerme pasajes cuando todavía no sabía leer. Y luego ya que empecé a leer, pues bueno, fue maravilloso, pero tuve otra suerte maravillosa, que no había televisión. Ajá. Perdón para nuestro auditorio, Sí. pero la verdad es que una de las costumbres más contrarias a la lectura es que instalan a los niños desde pequeños frente a la televisión. Pues aquí lo menciona Felipe, Sí, que sí. la televisión es el peor enemigo de la lectura. Por un lado, y por otro lado, nos da una lección maravillosa. Es decir, cómo formar a un espectador de televisión, eso lo sabemos hacer muy bien. Así como dices, se deja al niño desde el vientre materno frente a un aparato de televisión 2-3 horas al día por lo menos, y ese niño va a crecer, va a aprender a ver televisión muy bien. Nunca nos preguntamos si entiende o no entiende lo que está viendo en la pantalla. Aunque sepamos que no lo entiende, no nos parece que por eso tiene que dejar de verlo. En cambio, al llegar a la lectura, sí, muchas veces surge la pregunta, ¿a qué edad conviene acercar a un niño a la, ¿Sí? bueno, pues a la misma que lo vas a acercar a la televisión, ¿verdad? Acércalo a la lectura. ¿Y cuánto tiempo? Pues el mismo que le dedica a la televisión, que se lo dedique a la lectura, ¿verdad? Y Sí. si tienes que escoger, prefiere de la lectura. Hay que ver televisión un rato, pero esa lección de cómo formar a alguien en un hábito, yo creo que la podemos tomar de la televisión y es provechoso. Todo, claro. Sí. Bueno, y tú dices una cosa muy interesante aquí en tus libros, que no necesariamente leer es comprender. O sea, que el comprender es un acto, quizá el acto más maravilloso que puede sucederle a un ser humano. Comprender algo, Sí. comprender a tu prójimo, comprender el mundo, comprender, y el comprender la lectura te va a cambiar para siempre la vida y te va a hacer profundamente feliz. Cuando alguien repite palabras, como si a mí me dan ahora un libro de mercadotecnia o de alguna otra materia que yo no conozco, yo puedo repetir esas palabras porque es una capacidad adquirida que tengo ya, y aunque no me entere de nada de lo que está diciendo esa página, puedo reproducirlas, pero eso realmente no es leer, ¿no? Eso es Sí, simular la lectura. comprender, Leemos en la medida en que nos esforzamos por comprender, porque la comprensión tampoco se nos da de manera automática. La comprensión es un proceso, hay que construirla, y lo que hacemos es dedicar todas nuestras potencias, nuestras capacidades a tratar de entender. Por eso hay en el país, en este momento se puede decir que hay en México 4 millones de lectores y 30 millones de gente alfabetizada, pero que no es lectora. Por ahí está explicado. Sí, por ahí das unas cifras que son impactantes. Esos 30 millones que están alfabetizados, todos los días de su vida leen y escriben. Porque trabajan en una oficina, porque están en alguna escuela y tienen que hacer la tarea. En un periódico. Todos los días de su vida leen y escriben en lo que llamamos un nivel utilitario. Es decir, con una preocupación por la comprensión casi inexistente, porque hay que entender lo mínimo indispensable para lo que estás buscando y nada más. Sí. En cambio, quienes, además de hacer esas lecturas, que todos las tenemos que hacer, obligadas por la necesidad o por las obligaciones de trabajo, de estudio, quienes además de esas lecturas dedican un rato del día a leer por el gusto de leer, que son los que finalmente llamamos de veras lectores, esos leen con las antenas bien paradas, con las antenas bien abiertas a tratar de comprender, porque si no comprenden no pueden disfrutar lo que están leyendo. Claro. ¿No? Vamos a hacer una pausa, Felipe, y regresamos para seguir con este tema que es ¿Cómo no? muy interesante. No te vayas.
En un momento regresamos a Revista de la Universidad de México. Las ventajas del libro electrónico son tan apabullantes que no tiene sentido intentar una defensa. Bueno, pues continuamos aquí en Revista de la Universidad de México, charlando con El buen lector se hace, no nace, un libro de Felipe Garrido, y para leerte mejor, también Mecanismos de la lectura y de la formación de lectores capaces de escribir. Bueno, Felipe ya había sacado estos libros, lo que pasa es que los reescribió 10 años después, si no me equivoco. Así es. Y el mundo cambió tanto en 10 años que prácticamente son otros libros. No, son otros libros, incluyen materiales que no estaban escritos hace 10 años, incluyen un tema que en este momento es absolutamente importante, que son los medios digitales. Hace 10 años no comenzaban y quizás había alguna mención, pero en este momento en que estamos siendo testigos de cómo están volviendo a cambiar de forma los libros y se nos están volviendo electrónicos. Pero a ver, ¿las nuevas tecnologías pueden ser un motor para promover la lectura, para fomentar la lectura? Sí, es decir, pueden ser lo que uno haga con ellas. Ajá. Las nuevas tecnologías es como un pedacito de lápiz, ¿no? Si yo lo tomo no va a suceder mucho, pero si lo toma un pintor de veras, con ese pedacito de lápiz puede hacer alguna maravilla. En algunos terrenos yo creo que las nuevas tecnologías han puesto a escribir a gente que no escribía nunca. Sí. Por lo menos mensajes, y no estoy pensando únicamente en el Twitter o mensajes tan breves. La cantidad de correos que la gente intercambia en este momento, pues era una forma de escritura que hace muy pocos años no se daba. Claro. No quiere decir que eso resuelva todas las formas de escritura. Hay quienes ven en eso al revés, un peligro, que creen que la escritura puede terminar por convertirse únicamente en eso. Yo no lo creo así. Yo creo que cada vez que los libros han cambiado de forma, quienes estaban acostumbrados a su manera anterior, sufren. La forma más permanente de los libros fueron los rollos de papiro, ¿no? Que durante 30 siglos, durante 3000 años, desde Antiguo Egipto y demás, a toda Grecia, toda Roma, una buena parte de la Edad Media, los libros eran rollos de papiro, y cuando se convirtieron en libros de hojas, hubo quien se abrió las venas porque como sus amados rollos que ahora se iban a convertir. Y lo mismo pasa ahora. Y ahora pasa lo mismo, y yo creo que se exagera. Quienes quieren alabar las ventajas exageran, y quienes quieren defenderse de esa nueva forma en los libros, yo creo que también exageran. Yo creo que coexistirán los libros de papel con los libros electrónicos por mucho tiempo. En algunos terrenos las ventajas del libro electrónico son tan apabullantes que no tiene sentido intentar una defensa. Por ejemplo, en las bibliotecas. En bibliotecas Sí. ya nos anunciaron que ya se acabaron, perdón, bibliotecas no, enciclopedias. Ah, sí. Las Bueno, enciclopedias las bibliotecas ya. se van a acabar Las después, bibliotecas Sí. o bueno, cambian de forma. Las enciclopedias ya anunciaron, algunas de ellas, su última edición en papel, y ya la hicieron, y fue, yo creo, objeto más de coleccionistas Sí. que de público, pero que de la última Bueno, edición. cuando éramos chicos, todo el tiempo trabajábamos con una enciclopedia, ¿no? Claro. Para hacer tareas y ese tipo de cosas. Ahora ya no, ahora ya te metes ahora a es internet. O sea, la enciclopedia que manejas ahora es internet, Sí. donde tienes varias opciones, muchas opciones en realidad de consulta, ¿no? Sí. Con los- Y fíjate que hay algo ahí que a mí me da esperanzas. Cuando surgió el cine, dijeron que el libro, pues ya que a quién le interesaba leer, si podía ir al cine y ver el tema del libro en la pantalla. Bueno, pero cuando inventaron el radio, lo mismo, pues si podías oírlo en radionovela. Lo dijo nada menos que Nervo. Nervo tiene un artículo donde se alegra de que finalmente ya no van a hacer falta los libros, sobre todo los de historia, son los que está pensando Nervo. Pero fíjate qué aventura ha corrido el libro.
Luego, con la televisión, ese sí fue un serio peligro, Sí. ¿no? No digo, ya Lo sí, sigue ya siendo. lo sigue siendo. Pero ahora, con el internet y ahora esta costumbre de leer en tabletas, pues yo veo como que el libro va a subsistir, porque lo que importa quizá no es tanto que esté en papel, No, sino que haya la historia. la forma, el Es como el soporte, papiro, es ¿verdad? como el concepto del papiro. Es secundario. Lo importante es que hay un instrumento que conserva palabras. Y que cuenta historias. Sí, las palabras pueden servir para Ujú. muchas Pero cosas, fíjate, en por esto supuesto de para contar historias, a mí me resultó muy interesante cuando mencionas que hay quien piensa que leer literatura es perder el tiempo. Sin embargo, tú dices, no, es muy importante leer novela, poesía, cuento, leer ficción. ¿Por qué? Fíjate que ya quedamos en que el método más eficaz para formar lectores es platicar con ellos, contarles cosas, leerles en voz alta. Leemos por muchos motivos, para aprender, para llevar memoria de las cosas, pero para formar lectores, los libros que de veras funcionan son los de literatura. Entendiendo por literatura los libros que se ocupan de la experiencia humana, Uh-huh. ¿no? Es decir, los de historia están ahí al ladito, las biografías, los libros de viajes, los testimonios de gente que ha sufrido grandes horrores o que ha hecho hazañas, o en fin. Esos libros en donde el tema es la experiencia humana, como en una novela, como en un libro de poemas, es los que enganchan de veras a un lector. Y de paso nos enriquecen también el conocimiento en otro ámbito, ¿no? En ámbitos que ni nos imaginamos. Exacto. Yo digo que cada quien sabe hasta donde cada quien lee, Uh-huh. porque lo que la escuela hace con nosotros es prepararnos para que sigamos leyendo toda la vida. Y por eso el maestro lector es tan importante. Sí. Es decir, ese es un tema también que no tocaba yo antes con la intensidad que lo hago ahora. Un maestro tiene que ser lector. Cuando Pennac en Francia publicó como una novela, entre todas las cosas que dijo una que yo creo que a la larga ha hecho más daño que bien. Dijo que el verbo leer no se conjuga en imperativo, que no, él estaba dando una orden también, que no debía conjugarse en imperativo. Nos hemos creído eso, y la mayoría de los programas que en estos últimos 30 años han trabajado sobre la lectura insisten, creen que el motivo de aborrecer la lectura es que en la escuela alguien nos trató de enseñar a leer y nos obligó a leer. Y yo creo que eso es una fantasía muy peligrosa. Todos aprendimos, es decir, la obligatoriedad es forzosa en cualquier clase de aprendizaje. Si no se aplicara a los niños que están estudiando piano, nos quedaríamos sin pianistas en una generación. Aunque al principio oyen el piano. A veces, aunque les guste mucho ese día, no quieren. Sí, pero entonces la madre, oye, no, espérate. Sí. Oye, fíjate que ahorita que estabas diciendo eso, yo pensé en que además los libros tienen que ver con una parte nuestra, fundamental, existencial, porque eso que llamamos identidad nacional, que para mí está más allá de los discursos oficiales y de los pronunciamientos demagógicos y populistas, yo creo que, por ejemplo, y esto yo soy tratado de inculcar mucho a mis hijos, el leer Pedro Páramo, o La región más transparente, o La muerte de Artemio Cruz, es algo que además te da identidad. Asumes que eres parte de un país que tiene costumbres y esto, y es algo que solo se consigue en la lectura. Si hay un cuerpo de lecturas comunes para los habitantes de una ciudad, de un país, de un estado, ahí se está construyendo una identidad.
Y por eso es tan peligroso lo que se ha hecho con las bibliotecas de aula en la Secretaría de Educación Pública. Ese programa tiene un 80% de libros extranjeros y un 19-20% de libros hechos por autores mexicanos. Cuando digo extranjeros y mexicanos me estoy refiriendo a los autores que los hacen, los escritores, los traductores, los ilustradores, los diseñadores, etcétera. Nosotros hemos estado financiando una invasión de libros que están escritos en formas del español que no son las nuestras y donde el mundo está visto desde perspectivas también diferentes. Yo creo que ese corpus de libros por los que pasan todos los estudiantes de primaria y de secundaria es algo que de veras hay que cuidar mucho, porque como dices, hay generaciones de estudiantes que leyeron todos, por ejemplo, los libros del Rincón cuando estaban en primaria. Yo cuando llego a encontrármelos, hay un fondo de experiencias comunes en estos lectores. Y un grupo de muchachos que en secundaria leyeron Pedro Páramo y la muerte de Artemio Cruz y a Monterroso y a Torri, tienen un grupo de experiencias comunes. Claro. Sí, que te da una identidad, pues que te da una pertenencia. Sí, se nos acabó el tiempo, Felipe. Qué interesante esta conversación. Y como dices en tu libro, hay que aprender a leer y escribir para poder transformar la realidad. Sí, la escritura, que no la mencionamos casi, y algún día habrá ocasión, la escritura es tan importante como la lectura, y eso es un descubrimiento bastante reciente. Hasta hace no muchos años siempre hablamos de fomento de la lectura, promoción de lectura, y la escritura se nos quedó afuera. Estos libros en su edición anterior, actualmente en el título aparece la escritura. Sí. Hace 10 años la escritura no estaba ahí. Bueno, pues recomendamos mucho estos libros al público que está con nosotros. El buen lector se hace, no nace, y Para leerte mejor, de Felipe Garrido. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana. Tenemos una cita la próxima semana en Revista de la Universidad de México.